A conversar sobre la situación delicada que está atravesando en este momento Perú con el doctor Enzo Helguera desde Lima, Perú, a quien saludo cordialmente. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, gracias. Gracias a ti, es un placer estar acá desde Perú para poder informarles acerca de la relación tan tensa y compleja que está viviendo Perú tras esta crisis política que ha desencadenado una tormenta bastante inesperada. Realmente, en cuestión de una semana, 3 presidentes, desde el destituido el señor Martín Vizcarra, el señor Merino, ahora viene a ser el señor Francisco Sagasti. ¿Cómo está la situación en este momento en Perú? Bueno, el nuevo presidente electo por el Parlamento acaba de juramentar, acaba de dar también sus primeras declaraciones, se le ha tornado en un mensaje sencillo, directo, cargado de pocos tecnicismos, bastante humilde, que es el tono de mensaje también acorde a la situación política que se está viviendo, y se espera un poco de tranquilidad. Hemos estado analizando vía las redes sociales y también los medios de comunicación que de momento se está tomando ya con cierta calma, con cierta mesura, además que es una persona que tiene el perfil de un empresario y alguien que también tiene eficiencia o experiencia, sobre todo en gestión pública, porque ha sido asesor de ministerios o institutos en el pasado. Entonces se va a esperar un poco más de prudencia en cuanto a su gestión. Esto es importante señalar, ¿no es cierto? Él, al ser miembro del Partido Morado, tenemos entendido que ha sido el único que no estaban de acuerdo con la destitución de Martín Vizcarra. Sin embargo, hemos escuchado también voces que decían: no queremos que ningún presidente salga del Congreso, que la población peruana está ya harta de las cosas del Congreso y de la corrupción en la que están envueltos varios de sus miembros. ¿Qué pasa con el Congreso peruano? Bueno, a ver, el problema principal, Miriam, es que el Congreso tiene un gran descrédito frente a la opinión pública, no solamente porque, digamos que literalmente gracias a la amenaza del Congreso anterior y de porque el Congreso, su función parlamentaria fue interrumpida y partida en 2 periodos en un mismo gobierno, porque el expresidente Martín Vizcarra la cerró, sino que gracias a ellos vamos a tener a un 4º presidente en un solo periodo de gobierno, que es un quinquenio normalmente. Y evidentemente el Congreso no solamente tiene descrédito por una situación de una producción legislativa pensada más en sus grupos de poder o en cúpulas partidarias o intereses económicos que tienen estos partidos políticos, sino también se les ha visto con medidas muy populistas que en realidad no piensan a mediano o largo plazo como sí tiene que hacerlo alguien de gobierno. Entonces, evidentemente lo que no se esperaba era que el Parlamento viene eligiendo. Sin embargo, las reglas constitucionales de nuestra Carta Magna así lo mandan, así lo realizan, porque después del expresidente Vizcarra, que asumió funciones siendo primer vicepresidente Pedro Pablo Kuczynski, la segunda vicepresidenta se pelea o tiene una relación poco grata con Martín Vizcarra y renuncia a esta segunda vicepresidencia. Entonces la línea de sucesión se queda vacía y la persona que directamente le corresponde esta función viene siendo el presidente del Parlamento. ¿Quién está manejando en este momento a la clase política peruana? Y voy a explicar un poquito más, porque al parecer todo apuntaría a que habría una clase, una élite empresarial que estaría manejando a los congresistas y a los políticos de su país, doctor Helguera. Bueno, no podemos decir que maneja exactamente a los políticos del país, pero sí habían algunos intereses de grupos de comercio o de negocios un poco subalternos. Por ejemplo, se estaba relacionando a uno de los partidos políticos, el partido Podemos Perú, cuyo fundador está actualmente investigado por lavado de activos y que además es dueño de una universidad cuya institución estatal o pública llamada SUNEDU, que básicamente se creó con la finalidad de acreditar y exigir calidad a las universidades del país, tanto nacionales como privadas,
les habría finalmente a ellos, como con otras universidades, quitado la licencia de funcionamiento porque no cumplía reglas de calidad educativa y de infraestructura. Evidentemente, el poder económico que se maneja de este grupo de universidades, que además tenía un peso nacional, que tenía diferentes sedes en todo el país, evidentemente hizo que haya un manejo completo de un grupo de congresistas, porque el mismo dueño era quien había fundado el partido y su hijo es congresista actualmente y él ha estado evidentemente manejando toda la bancada, mayoritariamente en contra del presidente Martín Vizcarra en su momento, y este fue uno de los grupos, ¿no? Porque hay otros grupos que están relacionados con otro tipo de negocios en el que también podría haber habido bastante exigencia y demanda, y más aún que estamos en la etapa preelectoral, porque tenemos elecciones el siguiente año en abril del 2021, entonces los ánimos y los intereses empiezan a movilizarse bastante alrededor de la campaña electoral. Doctor Helguera, ya para ir cerrando esta entrevista y breve, por favor, ¿eso significa, por lo que me acaba de decir, que el señor Sagasti tendría que quedarse hasta abril del próximo año, esos 8 meses? ¿O cuánto tiempo más? Ok, en abril son las elecciones Exacto. de 2021, pero el cambio de sucesión de mando es el 28 de julio del 2021, ¿no? Porque justamente esa es nuestra fecha de independencia y la fecha en donde se suele hacer el cambio de mando. Sí. Tendría que ser así en ese caso. A ver, nos vamos a mantener pendientes sobre cómo supera Perú esta situación tan delicada que están atravesando. Le agradezco mucho por haber conversado con nosotros. Gracias, doctor. Muchísimas gracias.